Venimos hablando de la política económica a nivel nacional, pero ahora nos centramos en la realidad sectorial, es decir, descendemos a la microeconomía, donde las operaciones a diario se realizan en las calles y en los comercios de Córdoba. Justamente para ello tenemos el agrado de recibir al doctor José Viales, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, que es una entidad, hay que recordar, en julio cumplió sus 90 años. José, bienvenido a Los Túneles. Sí, señor. Bueno, 90 años, que no es poco. No, es mucho, sí. A 10 de lo que es una entidad centenaria que aglutina, también estaba viendo, a 20 cámaras sectoriales. Y para comenzar, así tienen referencia nuestros televidentes, ¿está bien decir que en términos de cantidad de empleados, el comercio es la actividad más popular de la provincia de Córdoba? Es absolutamente cierto. Nosotros teníamos 3 de cada 6 empleos registrados estaban en los comercios y los servicios, en comercio y servicios, porque la Cámara nuestra es de comercio y servicios. Ahora ha bajado un poco ese número, deben ser 2 de cada 6 empleos registrados son de comercio y servicio. Bien. Nosotros tenemos 1.100.000 en la nación, ¿no? 1.100.000 afiliados a comercio y son menos de 6.000 los empleados registrados en el país. Millones. La verdad que tiene un peso específico muy importante y por eso justamente, José, lo convocábamos, y para tener una radiografía, ustedes realizan mensualmente un observatorio comercial de la actividad económica. Acá tenemos una placa con las principales variables y me gustaría hacer referencia a algunos datos claves, como por ejemplo las ventas, precio, ticket promedio y expectativas de agosto. Bueno, nosotros hemos sacado este observatorio, todos los meses lo sacamos. Hay que hacer una aclaración sobre el observatorio. El observatorio se centra más que todo en el área central de Córdoba, lo cual quiere decir que se desdibujan un poco los resultados. Puede haber algún resultado que no coincida con el interior de la provincia, por ejemplo, porque hay otras. Perfecto. Es decir, estamos hablando, enfocándonos en Ciudad de Córdoba y alrededor, es decir, Gran Córdoba. El Gran Córdoba, sí. Y bueno, estos son los números. Nosotros para agosto tenemos que se repite lo que viene ocurriendo, salvo 3 o 4 rubros que son electrodomésticos, ferreterías, lotes, herramientas para la industria. Esos son rubros que andan bien, están muy bien algunos. Ferreterías, hierros y afines están muy bien, electrodomésticos está bien, porque están vinculados con la construcción y la construcción ha tenido un buen desenvolvimiento con motivo de que hay una brecha cambiaria muy grande, entonces quien tiene dólares vende los dólares al precio del dólar blue y entonces compra mercadería más barata, los sueldos están baratos y bueno. El resto del comercio viene así, viene con estas cifras, viene en un promedio entre un 15 y un 17% por debajo de lo que ocurría hace un año atrás. Claro, es decir, al mismo mes del año pasado, en este caso estamos viendo ahí agosto interanual, una caída del 16,5% medido en unidades, hay que aclarar. Sí, siempre medido en unidades. Pero ha subido el precio porque 88% de los encuestados han dicho que en su política de precio hubo aumentos. Sí, pero con una paradoja, porque hubo aumentos, pero bajó la rentabilidad, un 13% le bajó la rentabilidad. Un poco por lo que estaba explicando Manuel en el bloque anterior. Nosotros tenemos una inflación que es muy grande y totalmente injustificada. Y la inflación siempre ataca a los que menos tienen y ataca fundamentalmente al asalariado. El salario nunca le gana a la inflación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al haber emitido moneda a los fines de que haya moneda en el mercado y que de esa manera se pretenda generar un movimiento, es una falacia, porque efectivamente la persona va a comprar, pero compra con menos poder adquisitivo. Claro, tiene menos poder adquisitivo. Esa es la clave, dicho por muchos especialistas de consumo, y creo, bien decía acá José Viale, es una paradoja que sube el precio cuando cae las ventas, es decir, que estamos hablando de una inflación de costos, no de demanda, que está explotando los locales abarrotados de gente. Bueno, lo llevo a otros 2 proyectos que involucran al comercio y han despertado cierta polémica. Por ejemplo, el primero, la unicameral, el legislador radical Orlando Ardu ha propuesto la suspensión
del uso y la manipulación de tarjetas de débito y de crédito por parte de los comerciantes para evitar estafas y fraudes. En otras palabras, está proponiendo que la gestionen los clientes. ¿Cuál es la opinión de la Cámara al respecto? Bueno, primero voy a aclarar que yo soy amigo de Ardú y descuento la buena fe de Ardú en este tema. El proyecto tiene un título enorme y muy efectista, pero no tiene ningún contenido, porque la manipulación de la tarjeta no es el origen de los ilícitos. Los ilícitos se originan en Bower y en Cruz del Eje, en la cárcel. Ahí no están las tarjetas. Los ilícitos se están cometiendo en las computadoras y en los teléfonos. No niego que haya algún ilícito en el movimiento de la tarjeta, pero no creo que las encuestas que haya manejado Ardú le justifiquen esta medida, por una parte. Y por otra parte, el quitarle al comerciante el manipuleo de la tarjeta engloba una velada denuncia de ser los autores de los ilícitos. Y verdaderamente eso no tiene ningún sentido, porque no hay prácticamente ninguna denuncia en ese sentido. Así que el proyecto, que no lo he leído, definitivamente no me parece ni que sea justificado ni que se ajuste a la ética. Bien, más allá de estas normas, una recomendación que inclusive dan los bancos y unos especialistas en ciberseguridad es, aunque la manipule el comercio o el cliente, siempre seguir el rastro de la tarjeta, porque lo que se evita es que, no estamos hablando de un comercio, sino de cualquier tipo de local, es que se tomen los datos que después se pueden utilizar para una operación online y, digamos, y a partir de allí sí cometer alguna estafa. Dejamos ese proyecto. Hay otro proyecto que en este caso lo impulsa el legislador de Hacemos por Córdoba, Juan Manuel Cid, el cual busca mayor participación de la justicia y, en cierta forma, ordenar y sancionar manifestaciones callejeras que atenten contra la paz social. Le voy a pedir a nuestro director, porque tenemos la opinión del intendente Martín Yarlora al respecto, que veamos justamente la entrevista que le hacía Juan Turello. La Cámara apoya un proyecto que trata de regular las manifestaciones en el área céntrica, porque dice que los perjudica en sus negocios, en sus actividades. ¿Qué opinión tiene sobre esa iniciativa? A nivel de Buenos Aires se habló de incluso quitarle los planes sociales. Yo creo que es importante regular, ¿no? Para que se puedan ejercer los derechos sin molestar los derechos de los demás. Y es importante que las cámaras se expresen y las legislaturas sí lo hagan, para claramente asegurar los derechos del trabajo y también asegurar los derechos comerciales sin molestar al otro. Y después también con las obras. Yo sé que las obras públicas que estamos haciendo muchas veces dificultan, pero cuando se terminan después son parte del progreso y del crecimiento de la ciudad. Bien, allí estaba la opinión del intendente Martín Yarlora, pero hay que decir que en contraposición, la izquierda y otros movimientos han dicho que este proyecto atenta inclusive contra la libertad de expresión. ¿Qué posición justamente tiene la Cámara sobre este tema de regular lo que serían las protestas en la calle? El legislador Cid pasó por la Cámara y hemos analizado el proyecto. Nosotros tenemos el 25% del tiempo útil de un comercio en el área central está ocupado por manifestaciones. 25%. 25%. Una semana de cada mes. Esto lo pongo como primera parte de la respuesta para que sepamos cuál es la gravedad de la situación. Sí, porque esto no es... Nadie puede estar en contra de que un gremio haga una manifestación requiriendo un aumento de sueldo. También los movimientos sociales que han sido... No, pero espere, porque hasta eso voy. Los gremios prácticamente ya no hacen manifestaciones. Acá hacen manifestaciones, lo que se le da en llamar movimientos sociales, pero que en realidad son muy difíciles de identificar. Nadie sabe quiénes son. Cuando uno quiere, escarba y ve a dónde puede ir a buscar, no sabe quiénes son, pero además nadie sabe bien qué quieren, porque no tienen petitorios concretos. Ya han pasado el otro día por la Cámara y golpearon la puerta de la Cámara presentando una queja respecto de la visita de un candidato a presidente y que no había estado en la Cámara y entonces no sabían para qué habían ido. Quiero decir con esto que a ese tipo de manifestaciones
hay que ponerle, no digo un límite, sino que hay que ordenarla, ¿Por qué? Porque nosotros somos defensores de la libertad de expresión, que quede claro, no tenemos ningún tipo de pretensión de limitar ningún derecho constitucional, pero que queremos y exigimos que se respete el derecho a trabajar, el derecho a ejercer industria lícita. Eso es constitucional, eso lo dice la Constitución Nacional, tiene el mismo rango el derecho de uno y de otro. Entonces creemos que es útil y va a ser muy beneficioso para la sociedad, no para el comerciante, sino para toda la sociedad, que ese derecho a expresarse en las calles, porque no estamos hablando de que no se puede expresar, estamos hablando de obstaculizar el tránsito de las calles, que ese derecho esté regulado de manera que se conjugue con los demás derechos. Eso es la postura de la Cámara. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando, las últimas dos preguntas. Hablamos un poco de precios, inflación, venta, este tema de las protestas en las calles. ¿Qué piden los comerciantes? ¿Qué pedimos los comerciantes? Bueno, nosotros, los comerciantes, lo que piden es lo que pide o debería pedir cualquier ciudadano. Reglas claras, estabilidad en la economía, un programa para atacar la inflación, pero es un programa serio para atacar la inflación, es decir, un programa de ajuste, si le quieren llamar ajuste, de ajuste del gasto, no de ajuste del gasto, pero que no empiece como han empezado por las tarifas, porque el ajuste ha empezado por los que menos tienen. Nosotros queremos que todo el Estado ajuste, entonces tenemos que arrancar con Aerolíneas Argentinas, YPF, Yacimientos Carboníferos y todas estas empresas que dan entre 9 y 13 millones de dólares diarios de pérdida. Así que a nosotros nos interesaría que la economía, la macroeconomía, resolviera los problemas para poder tener reglas claras para poder trabajar. Perfecto, reglas claras, un cambio de enfoque en el ataque a la inflación, reduciendo el gasto y empezando por el Estado. Por último, antes que me vaya, brevísimo, José, ustedes estaban en un proyecto de presentar nuevos corredores comerciales, tanto hablamos de todo este tema del tránsito, las marchas, la actividad comercial en el centro. Mencionarme solamente, y después lo ampliamos en otra entrevista, cuáles son los corredores comerciales que están en desarrollo en la ciudad. Los corredores comerciales que están en desarrollo son Castro Barros, Boulevard Las Heras y también 27 de abril. Cada uno de esos tres corredores va a tener como un rubro o una actividad. El primero es uno solo. Castro Barros, Boulevard Las Heras, sí, es un solo corredor. Un solo corredor, exactamente, que empieza en la zona de las mueblerías y termina ahí lo que es en Empiezan el parque. Empiezan los automóviles, mueblerías y repuestos. Perfecto. Y el otro corredor. El de 27 de abril, que va a ser más de corte gastronómico. De corte gastronómico. Sí. Perfecto. Bueno, llegado el momento, ampliamos estos detalles. Muchísimas gracias, José, por la opinión, como decía al principio, sobre un sector que es muy representativo para la economía de Córdoba, como es el comercio. Muy bien, gracias por invitarme.